No sé si todos son alumnos de San Marcos, pero si lo son, debo imaginar que en algún momento los hemos visto. Si no son, debo imaginar que alguna vez me han visto. En cualquier caso, nos debemos haber visto en algún momento. Por esa razón, vamos a, en algún momento del día de hoy, ver un poco de lo que es el VIH. Esta infección, que ya tiene varios años en el planeta, no se sabe cuál es su origen, obviamente nadie sabe cómo es que ha aparecido. Hay teorías de un virus que mutó en un laboratorio o de un virus que mutó en algún mono, pero que de alguna manera llegó al ser humano y se ha ido replicando hasta ser el VIH que conocemos el día de hoy. Creo que es bueno que ustedes recuerden que este virus ingresa a una persona el día 1, el día que tiene un accidente de tránsito y le transfunden sangre no tamizada, o tiene un accidente de cama y no usa preservativo y entonces se infecta con un virus. Son las dos más importantes opciones para infectarse, y de ellas lejos la transmisión sexual, como ustedes saben, es la causa más trascendental de infección por el virus, lo cual significa que cada vez que ustedes tienen una relación sexual se están aproximando al riesgo de tener el virus en su cuerpo. Claro, cada vez que tienen una relación sexual no protegida. Y como ustedes tienen la mala costumbre de no usar preservativo en todas sus relaciones, todos ustedes están en riesgo de infectarse en cualquier momento. Por lo tanto, es bueno que sepan qué es lo que van a hacer cuando estén infectados. Ahora, si tienen la suerte de no infectarse, tienen que saber qué es lo que van a hacer con sus pacientes cuando termine la profesión. Lo que hoy día vamos a conversar es lo que hoy día se sabe, no hoy día, sino hace algunos meses, pero ustedes van a tener que seguir leyendo porque tengan la certeza que los conocimientos de hoy día no van a durar mucho tiempo. Desde el año 92, 93 más o menos, que empezó esta infección a ser conocida en el mundo, lo que se ha ido conociendo y se ha ido informando a la población médica y a la población en general es una cantidad enorme de artículos que les aseguro que si ustedes se ponen a leer desde hoy día, todo el día, durante los próximos 2 años, no les alcanza el tiempo para leer la totalidad de artículos escritos en el mundo sobre esta infección. No hay enfermedad sobre la que se haya investigado tanto, en tan corto tiempo, como infección por VIH. Hay quienes dicen que probablemente tenga algo que ver el poder gay. Yo creo que no es del todo cierto, pero es verdad, no es del todo cierto. Pero sí, tuvo su influencia en algún momento, y lógicamente porque esta enfermedad empezó en el mundo gay. Y se morían, y se morían, y se morían, y era una locura que se mueran todos los gays. No puede desaparecer la mitad del planeta. Y entonces hubo esa preocupación por buscar alguna forma de evitar que el planeta quede casi despoblado. Y les hablo del gay más el que es no solamente homosexual, sino que el que es bisexual. Peor, ahí sí tendríamos problemas sumamente serios en el planeta. Si ya el mundo gay es grande, el bisexual es mucho más grande. Se imaginan ustedes la cantidad de gente. De hecho, en algunas ciudades africanas la cantidad de gente que ha fallecido por el virus casi ha despoblado algunas regiones, quedando solamente los niños y los padres ancianos mayores de 70 años vivos en toda esa región. Entonces imagínense ustedes quién se encarga de la supervivencia de ellos. Este tema es tratado como los huérfanos del VIH-Sida, que de hecho es un problema. Bueno, esto les cuento, obviamente no para motivarlos, porque yo estoy seguro que ustedes ya están motivados. ¿Quién no va a estar motivado sabiendo que existe una enfermedad de transmisión sexual? Es decir, si no tuviésemos sexo, desapareceríamos del planeta. Por lo tanto, tenemos la necesidad de tener sexo, nos guste o no nos guste. Y peor si nos gusta. Entonces, claro, hay alguno que quizás no tenga deseos de esa naturaleza, debe tener 100 años o no haber nacido probablemente. Pero sí es importante que seamos conscientes, absolutamente conscientes, que lo mejor que ha hecho Dios de poner en el mundo, sea el sexo, tiene un alto riesgo. Cuando Dios dijo se van a reproducir por sexo,
Él dijo también, tiene que ser recontra placentero porque si no nunca se van a reproducir. Así es. Por eso es que el sexo tiene algo de placentero, no sé si algo o mucho, pero en fin. Pero lo cierto es que tiene un alto riesgo. O sea, mi obligación es decirles eso. Tengan en mente que cada vez que se van a divertir, si no tienen una forma de protección, están corriendo un riesgo extremadamente alto. Es verdad que el día de hoy esta infección se controla muchísimo mejor que hace 20 años. Ya casi tenemos un tratamiento extraordinario. Nuestros pacientes, en el Hospital Almenara, que es donde yo trabajo, ustedes deben saber, es el hospital donde se inició la terapia antirretroviral en el Seguro Social y uno de los hospitales aquí en Perú donde se empezó la terapia antirretroviral. Es más, quizás hemos sido los que hemos ido señalando algunas pautas, porque en ese entonces, los pacientes que recibían terapia fundamentalmente lo hacían en base a donaciones en algunos hospitales del Ministerio de Salud, que 3 meses recibían AZT, 2 meses DDI o cualquier otra droga que podían conseguir para tratar la infección, era monoterapia, y alguna entidad no gubernamental que iniciaba un proyecto de investigación con una droga, luego con otra droga, y los pacientes recibían terapia de forma absolutamente irregular, hasta que aparece el momento en que la terapia se establece como terapia que ustedes conocen, TARGA o HART, terapia de alta efectividad, y que contempla entre las drogas un inhibidor de proteasa como parte del tratamiento, y que en mi hospital nosotros teníamos N esquemas, 12, 13 o 14, y al inicio mucha gente nos criticaba, inclusive, especialmente los de la otra universidad que más o menos forma gente también aquí en Perú, y nos decían, ustedes tratan como quieren los pacientes, le ponen 12 esquemas, 5, 10, nuestra respuesta era no. Lo que pasa es que ya viene la gente, habiendo tomado 2, 3 o una droga en forma absolutamente irregular, y teníamos que ver cómo es que combinábamos las drogas que teníamos en ese entonces, considerando lo que había tomado el paciente y que pudiera ser drogas nuevas. En esa época no existía forma de hacer genotipo ni fenotipo, no teníamos idea de cómo era la resistencia antirretroviral y era mucho más complicado tomar decisiones referente a qué esquema debe continuar al primero que tomaba el paciente. Ha ido cambiando entonces el tiempo. Al inicio la terapia era con una sola droga, monoterapia. Hoy día la terapia es con por lo menos 3 drogas. Todo paciente que inicia un tratamiento antirretroviral hoy día empieza con 3 drogas por lo menos. Algunos toman 4 drogas, pero una de ellas, especialmente en lo que se refiere a inhibidores de transcriptasa, que se utiliza ritonavir como uno de los inhibidores de transcriptasa, inhibidores de proteasa, discúlpenme, ritonavir como uno de los inhibidores de proteasa, no se busca su eficacia como inhibidor del virus, sino más bien como elevador de los niveles del segundo inhibidor de proteasa. Tenían que ir bien. Ya, perfecto. Gracias a Dios. La reunión que había de facultad, entonces ya podemos empezar. Pasemos a la siguiente. Creo que esto es sumamente importante. Cumplan con eso y nos vamos a distraer. Pasemos a la siguiente. El VIH ingresa al organismo un día, como les dije yo, un día X, empieza a replicarse como loco. Me gusta decir que el virus entra, por ejemplo, rojo, o sea, con un esquema genotípico, tiene sus genes de determinada naturaleza, y luego de unas horas, y con mayor razón días, y semanas y meses, el virus que entró rojo ya tiene una población rojo, rojita, rosadota, rosadita, rosadota, y lo que ustedes quieran, debido a que comienza a mutar y mutar y mutar tan rápidamente como ingresa, y a replicarse tan rápidamente como ingresa. Antes decíamos que el virus está quieto, hasta que hay un momento en que empieza la replicación y la carga viral se eleva. Hoy día no, hoy día está claro que el virus desde que ingresa se replica permanentemente. Y el sistema inmunológico de alguna manera controla la infección retroviral, controla, de tal manera que ingresa el virus y hay una primera caída
de los linfocitos T que son afectados por el virus. Como ustedes saben, el virus VIH tiene un receptor, el GP120, que se une a otro receptor que está en la célula humana del linfocito T, que es el receptor CD4, y entonces el GP120, como una llave, hace a la cerradura CD4 del linfocito y afecta a los linfocitos TCD4 de tal manera que estos empiezan a disminuir en su cantidad normal, y la relación CD4-CD8 se comienza a alterar. Entonces, un efecto inicial de la infección por VIH es una caída de los linfocitos TCD4. Al mismo tiempo, hay una producción de anticuerpos, pero estos anticuerpos van a tomar un tiempo para hacerse detectables. Entonces, hace algunos años también, la detección de estos anticuerpos podía tomarnos hasta 6 meses. Y a eso es lo que le llamábamos el periodo de ventana, desde que ingresa el virus hasta que se produce una respuesta de anticuerpos que se detecta con un test de ELISA para VIH. Este tiempo era y es hoy día el periodo de ventana, pero que ya no son 6 meses. Las pruebas diagnósticas han ido acortando progresivamente hasta que tenemos hoy día test que pueden darnos el diagnóstico en 2 semanas o 3 semanas, inclusive de biología de infección, con detección no solamente de anticuerpos contra el VIH, sino también de algunos antígenos del virus, especialmente el P24. Esta es la evolución. Hoy día diagnosticamos más temprano y sabemos hasta el día de hoy que la infección del virus lo primero que hace es una caída pequeña de CD4 y estos se replican rápidamente, se recupera, no del todo, pero se recupera la cifra total y luego una caída permanente de los linfocitos TCD4. Este hecho ha llevado históricamente a la observación de que cuando el ser está infectado con VIH tiene menos de 200 CD4, cifra mágica, 200 CD4, debe uno preocuparse por las infecciones oportunistas, especialmente Pneumocystis carinii o Pneumocystis jirovecii, como ustedes quieran. Es la infección que afecta a las personas que tienen menos de 200 CD4 y se empieza entonces profilaxis para evitar pneumocystis. Nosotros, cuando tenemos un paciente infectado por VIH, no le hacemos PPD. El libro quizás señale que se debe hacer. Personalmente nunca me ha interesado, no creo, no me interesa, ni pienso, ni me preocupa, y soy terco en eso, y creo que hacer un PPD con una persona infectada con el VIH no tiene ningún sentido. En principio, porque su sistema inmunológico está alterado y puede dar cualquier tipo de respuesta y puede ser negativo el PPD, inclusive estando infectado el paciente. Y por otro lado, porque nosotros tenemos la tendencia a darle profilaxis para TB a todos los pacientes infectados con el virus, independientemente de si tienen un PPD de 5 o de 10 milímetros. Ustedes van a leer que tiene más de 10 de profilaxis. Nosotros le damos profilaxis a todos. Todo paciente infectado con VIH, independientemente del recuento de CD4 y obviamente certificándose que no tiene tuberculosis, debe recibir profilaxis para TB con isoniazida. Todavía seguimos utilizando isoniazida como una droga de elección. Decía yo, con cualquier CD4. Estos pacientes van a tener menos de 200 CD4 en algún momento y a ellos les damos cotrimoxazol para profilaxis por Pneumocystis carinii. Es todo lo que hacemos. El libro dice que los que tienen menos de 50 debe darse profilaxis para los pacientes para evitar el citomegalovirus. Nosotros no usamos ganciclovir profilácticamente, o sea, nos quedamos solamente con darles cotrimoxazol a los que tienen menos de 200 e isoniazida a todos los pacientes con infección por VIH. Lógicamente, este cotrimoxazol, además de protegernos por pneumocystis, nos protege contra toxoplasmosis, especialmente cuando el paciente tiene menos de 100 CD4. Los pacientes que tienen menos de 100 CD4 son propensos a desarrollar toxoplasmosis cerebral y también criptococosis. No está en nuestro manejo habitual darle profilaxis para criptococo, zona primaria. Solamente damos profilaxis secundaria a los pacientes que tienen infección micótica, ya sea con criptococo o de repente con histoplasma. ¿Qué les he dicho? Que cuando hablamos de manejar a un paciente con VIH, tenemos 2 aspectos. Uno, el de la propia infección por el virus, y otro, el de las infecciones oportunistas que van a tener estos pacientes. Y las infecciones oportunistas que tratamos en los pacientes con VIH, porque tenemos que darle profilaxis, son tuberculosis, pneumocystis y toxoplasmosis. Es todo lo que hacemos con los pacientes. Por supuesto que decimos que se bañen todos los días, que se cepillen los dientes, que se afeiten, etcétera, que coman lo que quieran, que eviten una comida que no está bien cocinada, la fruta la coman bien pelada,
etc. Esto hacemos con los pacientes. ¿Y qué hacemos con los que ya tienen SIDA o infección con VIH? También por nuestro cerebro y por nuestro conocimiento ha pasado la historia de esperar al paciente que tenga menos de 200 CD4 para iniciar el tratamiento. Eso ya se superó hace muchos años. Luego el concepto de 350 CD4 para darle tratamiento antirretroviral. Y finalmente, como hoy, menos de 500 el paciente debe recibir CD4. Y mañana martes, creo que es pasado mañana martes, ya está en el libro y en las guías de tratamiento de VIH la opción de dar el tratamiento al paciente que llega al hospital con diagnóstico. Hoy día, en otras palabras, ya no debiéramos esperar a que el paciente tenga una caída de su CD4, sino simplemente esperar que llegue al consultorio y empezar el tratamiento. ¿Por qué ha ido cambiando todo esto? Yo creo que hay varias razones. La primera es que el inicio del tratamiento tenía sus bemoles. No se conocía muy bien la historia natural de la infección por el virus. No se conocía muy bien qué podía pasar en un paciente que de repente tiene tuberculosis tomando 9 u 8 drogas u 11 drogas todos los días y además debiera tomar una terapia antirretroviral, que en ese entonces, cuando recién se inicia la terapia, podían ser 20 drogas, 20 medicamentos, 20 tabletas o 24 tabletas dependiendo, porque el número de tabletas que se tomaba al inicio de la terapia era una barbaridad, como ustedes saben. Sidoludina, lidanosina, saquinavir, ninguno de ellos era menos de 6 tabletas diariamente. Hoy día el paciente toma 2 tabletas y se acabó. Entonces es más fácil iniciar hoy día el tratamiento en lo que se refiere a que el paciente se adecue a tomar su medicación y cumpla todo el tiempo, que acepte la medicación, que se pegue al tratamiento. No se utiliza el término pegarse, sino adherirse. Y entonces la adherencia al tratamiento es un tema sumamente importante en la infección por VIH, porque esto permite evitar que el virus se vuelva resistente. Entonces una búsqueda de tratamiento es la adherencia. Y esta adherencia, lógicamente, es más fácil, o es más, no es más fácil, esta adherencia es más factible de llegar a tenerla cuando el tratamiento es más fácil. Por ejemplo, no es lo mismo tomar, les decía yo, 2 tabletas al día que tomar 20 tabletas diariamente, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y si además tenía tuberculosis, como acabo de decir, imagínense otras 11 tabletas más, era una locura. Y entonces, al inicio, los pacientes se esperaban el mayor tiempo posible. Y había una frase que decía, ¿qué hacemos? Empezamos temprano y con un golpe fuerte, del inglés traducido quiere decir eso, fuerte y temprano, o esperamos un poco a que el paciente tenga de tal manera sus defensas que apenas empiecen las infecciones oportunistas, o sea, menos de 200 CD4, podamos tratar, teniendo la certeza de que no le va a pasar mucha cosa. Y entonces esperamos. Tenía más o menos sentido, por lo que les digo. O sea, tenía más adherencia, esperábamos más tiempo, no le iba a pasar nada al paciente. Hoy día está claro que cuanto más tarde se empiece, más difícil la recuperación del sistema inmunológico. Entonces, el concepto de no importa en qué momento se empieza es un error, ya no más. Cuanto más temprano se empiece, mejor, porque entonces el sistema inmunológico se va a recuperar más. Esto está definido. En segundo lugar, ya no más el tema de la adherencia. ¿Por qué? Porque hoy día el tratamiento también es mucho más fácil, menos drogas de las que se tomaban antes. Y la interacción medicamentosa, doctor, bueno, felizmente hoy día contamos con drogas cuya interacción medicamentosa, especialmente con rifampicina, cuando lo dije tuberculosis, permite utilizarla y dar tratamiento simultáneo para las dos enfermedades. Y entonces, ¿cómo es esto del tratamiento? Yo sabía, acá hay un montón de diapositivas que están en un orden que no sé cuál es. Les confieso que no sé cuál es. Más desordenado de lo que he venido hablándoles hasta ahora. Pero esa es responsabilidad de ustedes, no mía. Porque yo hablo como quiero. La obligación de ustedes es ordenar el desorden que yo tengo. Entonces, cuando terminen, ustedes hacen un resumen de lo que han escrito y tratan de entender lo que quise decir. Y si algo de lo que quise decir quedó claro, enhorabuena. Si no, me dicen que ya lo repito. Y la próxima vez lo decimos al revés, o sea que sí ya les queda más claro. ¿Se ve? ¿Se lee más o menos? Se lee, ¿no es cierto? Porque no se puede apagar esa luz, es la del sol.
tontería. Y además, si apagan la luz, se van a quedar dormidos. Así que, por favor, no me apaguen la luz porque se van a quedar dormidos. Otra cosa, si alguien se aburre, sale despacito, para no despertar a los que duermen. Esto es lo que hoy día tenemos. Uno de los grupos que se utilizan para tratar a los pacientes con infección por VIH, si se percatan, ya hemos entrado disimuladamente al tratamiento del paciente con VIH. Ya hemos pasado lo que es profilaxis y hemos pasado lo que es infección por el virus. Les dije que es una noche de placer o una noche de transfusión de sangre. O sea, o es por sexo o es por sangre, que es lo más común. O sea, es inusual que alguien le pregunte sangre porque hoy día hacemos tamizaje de todas las cosas de sangre, inclusive es un riesgo. Pero por sexo no hay forma, no tienen cómo tamizar con ustedes. Porque tienen que ser poner el preservativo, si son damas y si son varones ponerse con nosotros. O si no con ayuda, no importa, pero pongan. Inhibidores de transcriptasa reversa. Este es el primer grupo y el primero que se descubrió, se inventó o que se sintetizó como ustedes quieran. Y la primera droga fue sidobudina. Aquí había un puntero que quiero estrenarlo, les agradezco mucho, me acaban de obsequiar con motivo de la charla. Espero que dure la batería o que se dio porque si se acaba las voy a renegar. Estas son las drogas que hoy día utilizamos como inhibidores de transcriptasa reversa. Sidobudina, sus siglas son AZT, ácido timidina. Fue la primera droga que se sintetizó y que se utilizó inicialmente sola. En mi hospital, la locura en ese entonces por darle algún tipo de tratamiento nos hizo emplear sidobudina, inclusive con aciclovir en algún paciente. No sabíamos qué hacer, entendíamos que era una infección viral, se publicaba que era un retrovirus, pero éramos torpes para entender muy bien lo que significaba la retrotranscriptasa y entonces utilizamos un antiviral, como si hoy día quisiésemos darle aciclovir a un paciente que tiene H1N1, porque no hemos descubierto que oseltamivir sea la droga de elección. Así empezamos con esas cosas medio torpes, pero nunca más, porque después de sidobudina vino DDI, vino 3TC, D4T. Estas drogas eran las que se utilizaban. Inclusive hemos tenido lamentablemente pacientes que utilizando esta combinación DDI y D4T murieron. 3 pacientes nuestros murieron con acidosis láctica, o sea, esta enfermedad mitocondrial aguda por la combinación de estas dos drogas que hoy día están proscritas y con mayor razón en pacientes que son gestantes. Nunca más combinar D4T con DDI porque esto puede matar al paciente por acidosis láctica. En general, estas drogas se utilizan todavía, pero no combinadas. Y nuestro esquema original era sidobudina, didanosina, y pasábamos a lamivudina con D4T, en el entendido que sidobudina y estabudina, estas dos son prácticamente lo mismo. No se pueden combinar estas dos drogas por ningún motivo, es la misma molécula, diríamos. Y entonces las combinaciones son sidobudina con lamivudina o sidobudina con didanosina, y está bien. Y estabudina con didanosina, estabudina con lamivudina. Habíamos empezado nosotros haciendo estabudina, didanosina y luego pasábamos a sidobudina, lamivudina. Lamentablemente en algunos casos ya no pudimos pasar a la segunda fase, se nos morían por la acidosis láctica. Entonces ya no más esto. Sidobudina, lamivudina es una combinación de 2 inhibidores de la transcriptasa reversa que forma parte de la molécula, no de la molécula, ¿cómo lo llamaremos? Del esqueleto del tratamiento. El tratamiento antirretroviral actual incluye un inhibidor de transcriptasa, o dos inhibidores de transcriptasa reversa, como lo vamos a ver en otra diapositiva, más un inhibidor de proteasa U, o un inhibidor de integrasa, raltegravir, o otro inhibidor de transcriptasa reversa no nucleósido, tipo efavirenz-nevirapina, por ejemplo. Pero en buena cuenta lo que les estoy diciendo es que estas son drogas que tenemos que recordar como 2 drogas que se combinan de este esquema y de las cuales nunca sidobudina con estabudina porque la molécula es la misma. En cambio sí, combinamos sidobudina con lamivudina y muy bien, dicho sea de paso, hay combinaciones ya en una sola tableta de 300 miligramos de sidobudina con 150 de 3TC 2 veces al día, que es una forma muy sencilla, uno de los nombres comerciales, convivir, muy sencilla de establecer tratamiento.
un siloudina en la mañana con la mibudina, un siloudina con la mibudina en la noche, más un efavirenz, por ejemplo, y se acabó el tratamiento para el paciente con esta infección. En buena cuenta, inhibidores de la transcriptasa reversa son uno de los grupos de fármacos que se emplean para tratar la infección por el virus. La siguiente. Otro grupo es el inhibidor de transcriptasa reversa, igual que los anteriores, pero no nucleócido. Los anteriores son los inhibidores nucleócidos, abacavir, tenofovir, etc. No nucleócidos, efavirenz, nevirapina, rilpivirina y etravirina son dos más o menos recientes adquisiciones en lo que se refiere a fármacos contra el virus. No tenemos estas drogas, solamente efavirenz y nevirapina en nuestro medio. La siguiente. Aquí estas dos drogas, efavirenz y nevirapina, lamentablemente la relación que hay entre ambos es una relación de resistencia cruzada en absoluto, de todas maneras, usan una a la otra, ¿no? Emtricitabina, otro fármaco importante de este grupo, sí permite combinar emtricitabina con cualquiera de los inhibidores de transcriptasa reversa y no hay resistencia cruzada entre efavirenz y emtricitabina, cosa que sirva con nevirapina. Estos son los inhibidores de proteasa. Y por supuesto son los que hoy día tenemos, creo yo que son los más importantes: atazanavir, darunavir, lopinavir, saquinavir. Y el ritonavir aquí está entre paréntesis porque la forma en la que se administra cualquiera de estas drogas es combinando con 100 miligramos de ritonavir cada toma de cualquiera de estos. Si por ejemplo le voy a dar al paciente lopinavir, son 4 o 6 tabletas de un producto que ya viene en la mezcla, de 2 con 1. Es decir, viene lopinavir, ritonavir con el nombre comercial de Caletra, que debe ser el fármaco que ustedes conocen, pero que nosotros en el hospital lo recetamos como lopinavir, ritonavir, dado que viene mezclado ambos también en genérico. Por otro lado, atazanavir también se utiliza con ritonavir y se puede dar atazanavir solo. De hecho, uno de los esquemas es atazanavir solo, 400 miligramos, 200 en la mañana, 200 en la noche. Y otro esquema es atazanavir, 2 tabletas de 150 miligramos juntas, 300 miligramos, más ritonavir 100. De tal forma, estos pacientes van a recibir 2 formas de tomar atazanavir. O toman atazanavir solo 400 miligramos, o toman 300 miligramos de atazanavir más 100 de ritonavir. ¿Por qué, doctor? Porque ese fármaco tiene la propiedad de elevar los niveles séricos tanto de lopinavir, atazanavir, darunavir o saquinavir. Su efecto no es antirretroviral, aunque sí lo tiene y súper potente. Es un excelente fármaco antirretroviral, pero la dosis que se tiene que tomar es muy alta y puede ser tóxico. Por eso es que se prefiere utilizar solamente 100 miligramos, pero combinados con cualquiera de estas otras drogas para mejorar la efectividad, la eficacia de estos otros, ya elevando el nivel sérico o prolongando la vida media de esta droga. Además del ritonavir como booster, hoy día tenemos cobicistat. Es otra droga que también se emplea combinada sin tener eficacia antirretroviral igual que el ritonavir, sino simplemente para mejorar la efectividad del atazanavir. Hoy día, dentro de los inhibidores de los proteasa, entonces tenemos estas drogas solas o combinadas con ritonavir, que es la forma ideal, y tenemos también atazanavir combinado con cobicistat. Primer grupo, inhibidores de transcriptasa reversa, nucleócidos. Segundo, no nucleócidos, efavirenz. Tercer grupo, inhibidores de proteasa, busqueados y no busqueados. Busqueados con ritonavir o con cobicistat, y no busqueados, como les acabo de decir, lopinavir y cualquiera de los otros. En cuarto grupo, los inhibidores de integrasa. Los inhibidores de la integrasa. El virus, ustedes saben, para ingresar a la célula primero tiene que unirse al receptor CD4 y luego ingresa como ARN, o sea, al revés de las células humanas que son DNA y se replican a partir de DNA, cualquier célula humana. El virus es un RNA, por lo tanto tiene que ser un DNA primero para seguirse replicando. Por eso se llama retrovirus y por eso la transcriptasa se llama transcriptasa reversa, la de RNA a DNA.
Pero luego de esto tiene que integrarse en el núcleo de la célula humana, al DNA. Y esto lo hace a través de la enzima llamada integrasa. Si en el primer caso, para que no se produzca la transcripción del virus de RNA a DNA, utilizamos un bloqueante de transcriptasa reversa. En este caso, estamos usando un bloqueante de integrasa. Como también dijimos que bloqueamos la proteasa, la enzima, la proteasa que permite que la molécula gigante de virus sintetizada, antes que salga hacia afuera, se parta en las partículas del virus más importante, como lo vamos a ver, para que se pueda replicar. Entonces tenemos inhibidores de proteasa, inhibidores de transcriptasa e inhibidores de integrasa, que son las tres enzimas que permiten que el virus se replique. Para que el virus pueda mantenerse circulando y replicándose, necesita la transcriptasa reversa, la bloqueamos con los inhibidores de transcriptasa reversa, la integrasa, para que no entre en el núcleo, los inhibidores de integrasa, y luego para que salga de la célula la proteasa, que es la molécula que reacciona la síntesis enorme en la necesidad del virus, simplemente, que es la enzima llamada proteasa, y bloqueamos los inhibidores de proteasa con su funcional. Tenemos actualmente el Valtegravir en los hospitales, pero existe el Vitegravir y el Dolutegravir, excelente fármaco para tratar la infección por este virus. Disculpen ustedes. En 1 hora, no sé quién era. Se acabó. Valtegravir es un fármaco extraordinario, súper potente, se tira la carga viral rápidamente, inclusive en estantes sanos, sobre todo cuando están muy cerca de la luz, muy cerca del momento en que van a tener el producto de la gestación. Y es una muy buena droga, muy buena droga. Luego tenemos los inhibidores de entrada o de fusión y los inhibidores de maduración. Para micribilor y anflumentide, que tienen que ver con el bloqueo del receptor CD4 o de los correceptores. Ustedes saben que tenemos dos correceptores, además del CD4, que es el receptor fundamental, que se une al P120, que esto tiene que ver en relación con el antígeno de histocompatibilidad. Ustedes recuerdan, tenemos el CCR3 y el CCR a secas y el CCR4 como los dos correceptores más importantes. Esto se descubrió accidentalmente, especialmente en un grupo, primero en una y en otra, parejas discordantes. Parejas discordantes son esas parejas que duermen juntos, tienen sexo, uno está infectado y el otro no. Sin preservativo, uy, qué lindo, como nos decía el monto. Pero eso no es en todas partes, ni a todas las personas. En este grupo de personas se fue buscando por qué es que si uno está infectado, el otro no. La primera observación fue la falta del correceptor. Entonces hay un grupo en la población que no tiene el correceptor CXR4, de tal forma que el virus no tiene cómo encajar en la célula y no puede infectarla. Y entonces salimos la idea de, si es que esto sucede en la vida real, ¿por qué no sintetizamos un fármaco que bloquee el correceptor y así el virus no ingresa? Yo no creo que esto sea bueno del todo, porque en algún momento los virus que pueden ser adictos a unirse a una célula que tiene el correceptor CXR4, en algún momento van a desarrollar capacidad para unirse al CCR3. Y estos virus que pudieran ser CXR4 adictos, llamémoslo así, en algún momento son mixtos y pueden unirse a cualquiera de los dos receptores. Y si inicialmente hay una gran población de CXR4, después CCR3 y finalmente mixtos. Y en este momento afectan e infectan cualquier otra célula linfocitos T, aun cuando no tenga el receptor CXR4. Y este es el riesgo de correr estas parejas discordantes. Temprano no pasa nada, meses, 1 año, 2, 5, pero hay un momento en que el riesgo ya se hace presente. Así, por favor. Muy bien, tratamiento actual, a partir de 2000 hasta no sé cuándo, porque han ido cambiando los tiempos. Hoy tenemos nuevos marcos terapéuticos. Al inicio era transcriptasa reversa, después transcriptasa reversa y proteasa, luego integrasa, GP120, bloqueantes del
CD4 específicos, bloqueantes de los correceptores, y hoy día inhibidores de la maduración, como acaban de ver ustedes, del VIH, y no sabemos qué más nos depara en el futuro. Se están intentando vacunas. Mi percepción es que nunca va a existir una vacuna 100% certera, y entonces eso no va a suceder. Tendremos que seguir utilizando nuevos marcos terapéuticos, nuevas drogas, formas combinadas que permitan con una sola tabletita de tratamiento, y por supuesto llegar al establecimiento de los fármacos genéricos. Esta diapositiva sencilla, ustedes perfectamente ven cómo el virus entra, descodificando, soltando, captan sus receptores, el GP120, que es el receptor CD4 más los correceptores, ¿cierto? Es la lámina más sencilla que he podido encontrar, no la entiendo, pero es así. Captando los correceptores, está el virus soltando el RNA, no codificado, no unido, no sé, se une a la transcriptasa reversa, a través de esta transcriptasa reversa va a ser el DNA capaz de ingresar e integrarse al núcleo, al gen de la persona, al ADN de la persona, a través de la integrasa, y aquí a través de la transcriptasa reversa. Cuando el virus ya se replica y quiere salir, de repente es una molécula tan grande que demasiado grande no es fácil que salga, y va a tener que hacer uso de la proteasa para que rompa esta molécula grande, y entonces tenemos los inhibidores de proteasa, y finalmente estos genomas que son, como dice aquí, que son reconocidos por pedacitos, tienen que ser ensamblados para que salga el nuevo virus al exterior, y entonces hablamos de la maduración del ensamblaje como nivel de acción de los fármacos contra el virus, inhibidores de transcriptasa, inhibidores de integrasa, inhibidores de la maduración, inhibidores de la proteasa, y por supuesto bloqueantes de receptores. Así ha sido la historia desde el año 85. Sidobudina, la primera droga, dilanosina, DDI, salcitabina, D4T, estabudina, lamivudina, salcitabina, DDC, estabudina, D4T, 3TC, saquinamid. Aquí empieza la época de los inhibidores de proteasa. Este es un momento histórico también en el control de la infección por VIH. Un investigador japonés, Ho, en una conferencia, levanta el brazo con alegría y dice: se acabó el SIDA, se acabó el SIDA, hemos encontrado la cura del SIDA. Lo dice textualmente: hemos encontrado la cura. Con los inhibidores de proteasa el virus desaparece de sangre. Esta última parte debió ser la única expresión de Ho. Metió la pata cuando dijo se cura el paciente, pero no metió la pata cuando dijo desaparece. Con los inhibidores de proteasa, la carga viral, que es la forma en que se controla la infección por VIH y la respuesta al tratamiento, la carga viral llega a cero, cosa que no era posible con estas drogas originalmente. Entonces al inicio se daba droga única, después 2 drogas, y después en algún momento inclusive 3 inhibidores de transcriptasa reversa, agregándole la vacavir a estos 2, la pasavacavir a 3 inhibidores de transcriptasa reversa. Pero se logra por consenso que deben ser 2 inhibidores de transcriptasa reversa más un inhibidor de proteasa o un inhibidor no nucleósido, nevirapina y después lefamines. Y esa es la historia, hasta que hemos ido avanzando, aquí empieza el momento en que se descubre que el ritonavir podría tener efecto booster y combinar 2 inhibidores de proteasa, pero uno de ellos como elevador de la concentración o de la vida media del otro inhibidor de proteasa en fluoxetine. Este es un fármaco que bloquea los receptores GP120, no ha tenido mayor desarrollo porque es muy costoso y porque su empleo es vía parenteral, entonces no se utiliza sino para casos excepcionales de investigación. Y luego atazalamid y antihistamina son las drogas que hasta el día de hoy se han ido aprobando paulatinamente. Así bien, por favor. Y entonces los esquemas también han ido cambiando. Al inicio, y en fármacos combinados, le decía sidobudina, lamivudina, convivir, clopidogrel, ritonavir, caletra, abacavir, lamivudina, Epsicom. Estos son los nombres comerciales de estas combinaciones que
están en el mundo. Tenofovir y emtricitabina quizás sea una combinación muy útil, no solo por la facilidad que tiene para administrarse como una vez al día una tabletita, sino que además la efectividad de la droga es extraordinaria. Son muy buena combinación, se utiliza inclusive como profilaxis pre-exposición. Esta noche tengo sexo con alguien que quiero tener hace años y como no sé si está infectado y no tengo preservativo, me tomo mi tabletita y mañana que se tome la del día siguiente se acabó. Ni embarazada ni infectado ninguno de los dos. Se usa, o sea, está aprobado el uso de tenofovir y emtricitabina como profilaxis pre-exposición y así se llama. Obviamente es una locura, porque si bien es cierto, para dar protección, no es una protección del 100%, y además, si bien reconozco yo también que no es lo mismo con preservativo que sin preservativo, es más seguro con preservativo. Yo creo que si alguno de ustedes no ha tenido experiencia, téngala para que vean que no es lo mismo. Por ningún motivo que hace igual, pero en fin es más seguro. Entonces tenofovir y emtricitabina, Truvada, se utiliza hoy día inclusive aprobado como profilaxis pre-exposición. En algún momento se ha utilizado en pacientes que han tenido algún accidente post-exposición, pero aquí seguimos utilizando silobutina, la virulina, y esta es una buena combinación. Tricitil, silobutina, la virulina ya va también. Ustedes recordarán que les dije que en algún momento se utilizaban 3 inhibidores de la ciclasa reversa, pero esto ya no se sigue utilizando porque no tiene el resultado de combinar cualquiera de estos con un inhibidor de proteasa o uno nucleósido como efavirenz. Ya no más, no tiene lugar en el mundo. Hoy día, vean qué interesante, tenofovir, emtricitabina más efavirenz. Tratamiento ideal, aunque parezca mentira, quizás sea uno de los mejores esquemas que tiene hoy día el paciente con VIH, por la sencillez para tomar una tabletita de atripla, nombre comercial, no es genérico para quien pueda tomar esta medicación. Además, hay tenofovir y emtricitabina con rilpivirine completa, rilpivirine, ustedes han visto allí, es un inhibidor de pegaza también, tenofovir y emtricitabina covicistat más elbipregavir, otro esquema importante para que una sola toma sea suficiente de lograr la cobertura de todo para los 3 bloqueantes del virus. Y entonces, ¿cuál es la búsqueda? Medicamentos próximos, esquemas pacientes. Y estos, lógicamente, van a evitar eventos de SIDA. Es decir, los eventos de SIDA nos referimos a las infecciones oportunistas o los tumores, Kaposi, linfoma primario del cerebro, solamente raro, pero cualquier otro tumor cloacal, cáncer de la cloaca, me refiero ya sea del cuello uterino o del recto, que son cánceres que de todas maneras puede producir un paciente que tiene menos defensas de la persona normal, y estos son los que diferencian entre ellos, por supuesto, tuberculosis. Estos pacientes, cuando reciben tratamientos menos tóxicos, un esquema más simples, van a dilatar la posibilidad de desarrollar algún evento infeccioso. ¿Qué es importante? Esto que dice acá. El paciente tiene que saber que el día que empieza a tomar el medicamento, ya empezó. Y aquí no juega eso de, doctor, ¿sabe qué? Este sábado tengo una reunión y voy a tomar unos traguitos, podría no tomar el sábado. Así pues no tomes whisky, no tomes pastillas, no tomes cerveza, no tomes chicha, no tomes, no bebas. En todo caso, tómate un traguito, pero no dejes de tomar una medicación. ¿Que puedo tomar mi pastilla con el trago? Mi marido te diría que sí puedes tomar el trago con las pastillas. El paciente debe estar dispuesto a tomar la medicación de por vida. El más grande problema que tenemos en esta infección es el no cumplimiento, la no adherencia. El paciente no toma, se siente bien, igualito que tuberculosis. Ya estoy viendo que no tengo nada, mira, hasta el Kaposi no desaparece. Unos días dejaré de tomar.
unos días, o sea, un holiday. Muy bien. Se ha trabajado el tema holiday, vacaciones, con algún paciente que accidentalmente, estando en tratamiento de autoridad, desapareció el virus de su cuerpo, se sintió sano y dijo, voy a dejar de tomar, y dejó de hacerlo. Es un paciente clásico, pero australiano, pero fue. Y qué interesante, seguía indetectable, y seguía indetectable, y seguía indetectable. Entonces dijo, uy, bacán. Hagamos esto, comencemos a darle un tiempo de vacaciones a los pacientes y después de iniciamos el tratamiento comenzó a aparecer el virus, comenzó a aparecer la resistencia. Por lo tanto, está claro hoy día que ya no más esos proyectos de investigación que se hicieron, igual en mi servicio, sí les puedo decir que en mi servicio se han efectuado, no sé, 20 o 25 proyectos de investigación. En mi servicio se aprobó esta bien, se ha trabajado la radiografía, se ha trabajado la se ha trabajado varios pruebas que han sido probadas en el mundo. Se trabajaron en mi servicio como parte de trabajos de investigación en diferentes centros, en diferentes países. Y entonces esta opción del holiday también se probó y el resultado fue negativo. Por lo tanto, hoy día estamos convencidos que el paciente no debe dejar de tratar personalmente todo el tiempo el último de la siguiente, por favor. Este hecho, que lo sigo repitiendo, compromiso de por vida, previene el desarrollo de infecciones oportunistas, es decir, hace unos minutos dijimos no va a desarrollar SIDA, previene muertes, el paciente vive más tiempo y más sano. Bueno, ahora hay otros problemas, el problema metabólico, el problema de infarto de miocardio, problemas cardiovasculares, como estoy diciendo, osteoporosis como producto del tratamiento y de los años de sobrevida que tiene. Antes decíamos el diagnóstico y a los 6 meses estaban muertos. Hoy día tiene 6 años, 8 años, 10 años. Y siguen sin ningún problema. Protección a la pareja es importante, con la protección pre-exposición que acabo de comentar. Este tratamiento también es capaz de producir este tipo de protección. Y si le damos tratamiento y cumple el tirar la carga y bajar la carga a cero, protege de todas maneras a la pareja siguiente. Muchas guías internacionales, las siguientes japonesas, qué sé yo. Y la pregunta es, ¿cuándo iniciar la terapia antirretroviral? El resumen de la charla es una sola palabra: temprano. Se acabó la cosa. Antes eran 200, luego 350. Casi hoy día menos de 500. Pero ya desde mañana, cuando llegue el paciente. Y de hecho, que hay una corte que está siendo seguida con tratamiento apenas llega. Entra el paciente, nosotros tenemos un ratito, en la tableta. ¿Qué más tiene? Saca una vaina, cosa que si nos aseguramos de los tomamos la medicación. Pasamos a la siguiente, por favor. Mi hijo mayor. Un río conocido por ustedes, un cerro conocido por ustedes, y aquí escondido un bicho más conocido todavía por ustedes, pero que no lo pongo porque ya lo conocen para que lo van a ver. La siguiente, lo pongo aquí como que no lo conocen. El consenso de tratamiento temprano. Ese es el consenso. ¿Cuál le decíamos de la antirretroviral? Ahorita. Es de la siguiente que hacemos, abre la boca, saca la lengua, ¡fua! La siguiente. Vean interesante los factores para lograr la eficacia y durabilidad del esquema cualquiera que sea. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que el paciente empiece ese tratamiento y que le vaya bien. Que le vaya bien todo el tiempo. Que le vaya bien. ¿De qué forma, doctor? De 3, pues, de 3. 1, clínicamente, o sea, la evaluación del paciente de tratamiento es 1, clínicamente. ¿Qué quiere decir clínicamente? Que sube de peso, que come bien, que no hace infecciones oportunistas, que no hace cáncer, o sea, clínicamente. 2, carga viral. ¿Cuánto queremos que tenga? 0. Y 3, CD4, el recuento de CD4, que son sus defensas. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto quisiéramos que tenga? Más de 200. Y si tiene más de 500, mejor. Hoy día, mañana estuve en el consultorio,
Y llegó un paciente con su madre. Por primera vez llega con su mamá. Y la mamá casi se pone a llorar. No sé si se ponía a llorar porque tenía el virus, porque estaba bien el paciente. No sé, pero él casi llora. Obviamente le pregunté, ¿por qué llora usted, señora? ¿Por qué la mamá? Porque la verdad la mamá llora. Ustedes ni saben, porque sus padres sufren de pensar cuándo se van a clases y dónde se irán. Yendo a clases, ¿dónde se irán? O cuando esa noche les dicen, voy a estudiar, mamá, anatomía. ¿Qué se van a estudiar? La mamá se queda sufriendo, pero ustedes ni se les ocurre. Y si se les ocurre, les llega. Les llega. Tendrán hijos y verán, pero cuando son hijos, les llega. Les recontra llega. Sí, que quiero a mi mamá, mamita, feliz cumpleaños, feliz Navidad, papá, pero no llegues muy tarde, no, está loco. Pero es que te quiero, pero te vas a hacer caso. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos? Que el paciente viva toda la vida. Que tenga la carga viral en el suelo. Que tenga sus CD4 muy altos. Son las tres condiciones fundamentales. La durabilidad. Entonces, es importante. Me gustaría que mi paciente empiece hoy día su tratamiento y no pierda ese esquema por lo menos 10 o 12 años. Algunos pacientes a los 3 años están cambiando el esquema porque ya no les sirve. Y no les sirve porque mi papá me dijo que tome todos los días, pero ¿qué me importa lo que me diga? Claro, aquí ya no es mi papá me dijo. Dice el doctor que tengo que tomar todos los días 3 veces al día. ¿Se imaginan? Gracias a Dios los esquemas son más fáciles y se pueden tolerar mejor. Pero cuando el esquema es difícil, el paciente cumple menos y dura menos tiempo el tratamiento porque el virus se hizo resistente. Entonces, el régimen es fundamental para que tenga eficacia y sea durable el tratamiento. El cumplimiento del paciente es fundamental. La característica del virus y por supuesto el médico, es decir, un régimen potente, fácilmente tolerable, simple, que permita dar al paciente el tratamiento con la tranquilidad de que no va a tener un perfil metabólico con glucosa muy alta, con proteínas del suelo, con osteoporosis, con colesterol alto, en fin, una buena tolerabilidad y pocos efectos colaterales es lo ideal. El paciente, ¿cuál es su estado social? La edad que tiene, el grado de nutrición, su comportamiento psicosocial. Consume drogas todos los días. Qué difícil que es. Qué difícil que es. Les aseguro que no hay nada más difícil que tener un paciente que consume drogas permanentemente. Qué difícil. Permanentemente está diciendo el doctor, ahora sí ya nunca más. Ahora sí le juro que ya nunca más. Doctor, ahora sí, ya no sé cuántas veces lo digo. ¿En qué momento de infección hemos iniciado el tratamiento de este paciente? Hoy día, idealmente, cuando tiene cualquier cifra de CD4, ¿cuánto se adquiere el paciente? ¿Y qué otras enfermedades importantes que nos relacionan con la hepatitis B o con la hepatitis C y tuberculosis, por ejemplo? Son las más importantes hoy día porque permiten sobre un esquema de tratamiento que también actúe con el virus de hepatitis B, tenofovir, por ejemplo, la virulina, por ejemplo, y hepatitis C o tuberculosis, donde la combinación de un inhibidor de proteasa con rifampicina se lleva pésimamente. Por lo tanto, a un paciente con tuberculosis no le vamos a dar un inhibidor de proteasa, sino más bien efavirenz, con la droga de inyección, para tratar con los niveles de proteasa reversa, porque no hay interacción importante entre rifampicina y efavirenz, por usarse en la terapia también como alternativas. Paciente en el cultivo de trastorno renal, cuidado con el tenofovir, por ejemplo. Uno de los situaciones que hay renal o alteraciones psiquiátricas. La efavirenz se maneja con mucho cuidado. Los pacientes pueden tener insomnio, a veces sueños muy vívidos, pesadillas en buena cuenta. Y lógicamente el paciente que consume drogas es un paciente muy especial. El régimen de esa naturaleza, un paciente con esas características en la mejor de las condiciones va a facilitar el tratamiento. Pero también es importante saber cuál es la carga viral que tenía el paciente y cuál es el grado de resistencia que pudiera tener su virus. En Perú, la resistencia primaria del VIH
tenemos virus altamente resistentes como en otros medios. Infección primaria puede tener ya virus resistente a las drogas que estamos utilizando. Y el médico, acá dice experto, debía decir ex simio, antiguamente simio, porque creo que es necesario conocer un poco, no solo de las interacciones entre los fármacos, sino también de la respuesta que los pacientes pueden dar al tratamiento. Es necesario que se conozca un poco. La terapia temprana versus estándar, hay un montón de trabajos, hay un montón, quizás este que se hizo aquí es uno de ellos, donde se comparó 200, 350 pacientes como el momento más óptimo, el tratamiento temprano, en las tasas de muerte y la incidencia de tuberculosis. Vean qué interesante. Uno de los trabajos que están aquí es simplemente para mostrarles que el inicio temprano del tratamiento tiene mayor éxito que el inicio del tratamiento paciente. Este es otro caso en que debe ampliarse debe ampliarse el acceso a la conclusión, debe ampliarse el acceso a la terapia para incluir a todos los infectados que tengan menos de 350. Interesante, menos de 350. Ya eso se superó, pero el tema era, si es menos de 200, ¿por qué no llegamos a menos de 350? Con este se llegó a menos de 350, la siguiente, y luego a menos de 500. Este de aquí es uno de los africanos que querían ver qué pasaba de la tratamiento temprano y además profilaxis para tuberculosis y siguiente. Fue un ensayo en el 1990, antiguo como esto es una cosa del cual en enero del 2015, hasta enero del 2015, todo este tiempo para ver la evolución. Pacientes mayores de 18 años con un CD4 de 800 y sin ningún criterio para comenzar a ser una más reciente directriz, o sea, 200, 350, dependiendo del momento que se había empezado, debemos generar casos. La siguiente. 4 brazos. A veces de OMS, en el momento que llegó el paciente, que al inicio era menos de 200, luego era menos de 350 y se tomaba esto como principio para poder generar la evaluación, más profilaxis, 6 meses de isoniazida, el mismo grupo de pacientes, según criterios de OMS para ARV, sin y con profilaxis para tuberculosis, versus inicio inmediato. Tan pronto como llegan, más 6 meses de profilaxis con isoniazida. La conclusión hoy día es que todos deben tener profilaxis con isoniazida y que todos, en lo posible, dependiendo de las condiciones del medio, del país, de las facilidades que haya para el fármaco y de las posibilidades que el paciente tenga de acceder al tratamiento, todos deben tener tratamiento temprano a la siguiente. Obviamente se comparó la probabilidad por el virus, más la infección por VIH o por la tuberculosa o cualquier causa de mortalidad. La siguiente, tratamiento de la citobulina, la miodina, la miodina, se comparó un grupo más de 500 versus los otros. La siguiente, la conclusión, a pesar que concluyó que iniciar con más de 500 reduce la morbilidad, no llegan a la conclusión perfecta. ¿Por qué? Porque el tiempo de seguimiento incluyó pacientes con menos de 200. Recuerden que había empezado muy temprano, estamos hablando del 2008, en ese entonces tenían que llegar a menos de 200, entonces la comparación es con menos de 200 y luego con menos de 350, pero no se hizo un grupo comparativo más de 500 versus menos de 500 para ver qué pasaba con el que tiene 400, por ejemplo. Pero en cualquier caso, la idea es que es ideal empezar por más de 500, porque está claro que menos de 200 o menos de 350 es subóptimo nacimiento. Es lo que decía, es difícil con estos resultados definir si el recurso debe ser por encima de 500, pero se considera hoy día que esta debe ser la cifra, la siguiente. Entonces, ¿dónde empezamos? Estadios clínicos tardíos, estadios clínicos tempranos. Vean las cifras con las que se ha jugado de 200, 350, 500, con cualquier nivel de carga viral, altos niveles de carga viral. Al inicio de la infección, nosotros tratábamos a todos los pacientes con citobulina, ni siquiera se hacía el recuento de CD4 de carga viral en el Perú. El primer examen que pudimos hacer en los pacientes era el CD4,
la trabajé aquí, hice carga viral, entonces se tenía en consideración carga viral como la prueba de excelencia. Mentira, ya no es más carga viral, no tiene excelencia, es más, yo no pido carga viral al paciente que va a iniciar el tratamiento, lo hacemos por tradición, pero no me guío por la carga viral por una razón. Ustedes dicen que la terapia ha sido un éxito a los 6 meses o al año, cuando más, dependiendo de la modalidad del tipo de examen de laboratorio para la carga viral, porque a los 6 meses debe ser indetectable. Cualquiera haya sido la cifra con la que inició el tratamiento, a los 6 meses debe ser indetectable. Si ustedes encuentran virus, dicen fracaso. Doctor, si al mes yo veo que está fracasando, sí, si al mes ve que está fracasando, anda pensando que pudiera ser que fracase. O sea, no va a fracasar, no lo sé. Si a los 3 meses sigue fracasando, es muy probable que realmente sea un fracaso. No te preocupes, no se de esta cosa, tranquilo. Espero 3 meses, sí. Entonces, ¿para qué le hago la mesa a los 3 meses? No sé, tú me preguntabas. O sea, no le hago, no te estoy diciendo que no le hago. Pero el protocolo de meses, ¿qué me importa? Tienes 2 opciones, o cumple lo que es el protocolo o hace lo que te digo. Pero todas las guías dicen, también pues, tú decides. Haz lo que dice la guía, o haz lo que yo te digo. Ya sé, entonces, si me voy a Estados Unidos, sigo con la guía, porque ahí no me cuesta nada. Porque si estoy aquí en Perú, mejor le hago a los 6 meses, porque es muy caro. Probablemente tenga que ser así. Tenemos que adecuarnos a la realidad de cada lugar donde trabajamos y a las facilidades que tenemos de drogas. Me encantaría darle a todos mis pacientes emtricitabina más tenofovir, pero si no lo tengo aprobado en mi petitorio, no tiene sentido. Tendré que darle silobudina a la mibudina. Y si con eso me va bien, porque me va bien, no tengo por qué escoger un esquema diferente. Esto es como cualquier fármaco que utilizamos para tratar cualquier otra enfermedad, diabetes, hipertensión. Si ustedes quieren, vamos a utilizar un inhibidor de ECA o un inhibidor de la segunda fase de ECA, para lo que ustedes quieran, o simplemente le dan metildopa y si el paciente va bien, dan la misma droga. Es exactamente lo mismo. La siguiente, por favor. ¿No he entendido todo? Bueno, yo os he dicho que la carga viral me interesa un pepino. Me guío para iniciar la terapia por el recuento de CD4. Pero no dice que con o sea que en el futuro ni el CD4 ni la carga viral me va a interesar nada para empezar el tratamiento. Hecho el diagnóstico, el paciente le empieza su terapia y lo evalúo en el tiempo para ver cómo va la carga viral y cómo está su CD4. Mi objetivo es tener un CD4 alto. Cuanto más alto, mejor. 400, 500, 1000, como el que le decía. El paciente que viene mañana, que la madre lloraba, no sé si lloró más, pero le dije que tenía 1290 de CD4. Y me pregunta, ¿y qué tal es esa situación? No sé, pero yo no la tengo. Muy poca gente tiene más de 1000 CD4. Yo sí, tiene mejor CD4 que la mitad de la gente que yo empleo. Yo no sé por qué. ¿Está claro? Este es el concepto. A1A. Qué interesante. O sea, hay que creer. Así. Ya me estoy cansando. Yo creo que ya con esto es suficiente. Falta la mitad de diapositivas. Muchas son. Debe ser tan pronto como sea posible. Dentro de las 2 primeras semanas del diagnóstico del paciente con infecciones oportunistas. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Tengo un paciente con tuberculosis y tiene que ser proteínas. ¿Cómo está su CD4? 200 su CD4. ¿Cuándo empezó la tuberculosis a ser tratada? Hoy día. Tranquilo, sale el tratamiento para usted. Y el VIH, doctor. Hay gente que con cualquier cifra así, pero espérate un ratito, que tolere bien su tratamiento para tuberculosis en 2 semanas o un mes. Vamos viendo si es que necesita terapia antirretroviral. Porque cuando tratemos la tuberculosis, tú verás cómo los CD4 se recuperan. Qué interesante. Los franceses le llaman a esto tuberculosis VIH el dúo maldito, porque vieron que esta asociación mata. No hay nada peor que tener tuberculosis y VIH. La tuberculosis disminuye el recuento de CD4 y la caída de VIH de CD4 aumenta la facilidad de desarrollar tuberculosis atípica, no solo por micobacterias atípicas, sino tuberculosis atípica extrapulmonar, y si es pulmonar, en la base o cualquier otra cosa. La tuberculosis son pacientes
Aquí arriba ponemos crisis, tos, sudoración, pestañas de Margarita Gautier. El paciente tiene 50 de CD4 y una tuberculosis en el vaso, en la columna, en el riñón, donde quiera, o una neumonía, tuberculosis absolutamente atípica, o puede hacerla también si tiene menos de 50 por micobacterias atípicas. Micobacterias ampliamente celular, por ejemplo. No estoy seguro si tengamos la cantidad suficiente para desarrollar esta enfermedad enfermada. Entonces, tan pronto como sea posible dentro de las 2 primeras semanas de una infección oportunista tipo tuberculosis o criptococosis. El paciente tiene criptococosis y necesita terapia antirretroviral, esperamos 2 semanas y le damos su tratamiento. La siguiente. Aquí está. No está claro cuál es el mejor momento de la meningitis criptococcócica, pero debe considerarse temprano, no menos de 2 semanas por lo menos. La siguiente. ¿Y con qué iniciamos? Casi les he mostrado cómo son las drogas que tenemos, inhibidores de la filtrasa reversa, de proteasa, de integrasa, etc. Entonces, ¿cómo combinamos? La terapia debe ser triple en primer lugar. 2 inhibidores de la filtrasa reversa, que los que vimos en la primera diapositiva, sidobulina, la miludina, por ejemplo, más un inhibidor de la filtrasa reversa mononucleótido, que fabrica dinapina. Otro esquema puede ser los mismos 2 inhibidores de la filtrasa reversa u otros tenofovir, 3TC, o sea, la miludina, más un inhibidor de proteasa, lopinavir, saquinavir, darunavir, busteado, o sea, ritonavir para elevar la eficacia de esta droga. Y luego, el tercer esquema, 2 inhibidores de proteasa reversa más un inhibidor de integrasa, ratiopravir, por ejemplo, que es una droga muy buena, así. Desde el 2009 casi a la fecha, a pesar que hay nuevas drogas, estos son los 4 regímenes que más se utilizan en el mundo entero. ¿Hay algunos de estos esquemas que debería ser el preferido? Yo no sé. A mí me gusta mucho combinar con efavirenz, con lopinavir o con atazanavir, ya sea sidobudina, la miludina, y si tengo tenofovir, la miludina, está bien poderlo combinar. Muy pocos pacientes nuestros tienen tenofovir en fisitabina porque no tenemos en nuestro medio la facilidad para combinar estas 2 drogas. En el mercado se vende como una sola tabletita, 2 inhibidores de filtrasa reversa y efavirenz, es muy bien, va muy bien con esta droga. Atazanavir, ritonavir, cuando atazanavir se combina con ritonavir busteado, menos experiencia, más eficacia que 2 atazanavires solos. Por ejemplo, cuando atazanavir casi todos hacen ictericia por hiperbilirubinemia indirecta, que no significa toxicidad, sino que es un hecho que tiene el paciente como un efecto colateral sin ningún otro problema. Darunavir, ritonavir, excelente combinación también, lo utilizamos mucho cuando tenemos experiencia, porque tenemos nosotros experiencia con lopinavir y ritonavir. Y hoy día, ratiopravir, el inhibidor de integrasa más importante que encontramos en nuestro medio. Así. Mi esposa y mi hija, ella como ustedes también es médico, igual que el José Temprano, que también es médico. Mi hijita linda, o sea, los papás engreímos a nuestras hijas, nuestros hijos son un par preparados con nuestras hijas que son hijita linda, mi hija linda es reina preciosa, ¿no es cierto? Y por supuesto la mamá de mi hija, así mismo, ella está preparándose para dar su examen de MIR, pero no lo va a poder dar porque no tuvo tiempo para hacer su titulación, qué pena. Está allí paseándose, me imagino. Ella dice que está estudiando, pero ya sabe que no va a dar examen, así que se regresa en 20 días. Efavirenz, tenofovir, emtricitabina, excelente combinación. Atazanavir, ritonavir y tenofovir, emtricitabina. Darunavir, ritonavir y tenofovir, emtricitabina. Ratiopravir y tenofovir, emtricitabina, que son los regímenes recomendados para DHHS, que acabo de mostrarles en nuestros 4 esquemas. El siguiente, pero así como la DHHS, también hay 4 regímenes alternativos. Ripivirine, tenofovir, emtricitabina, etc. ¿Ok? Puede sustituir a la miludina, a tenofovir y emtricitabina en pacientes con enfermedad renal o con osteoporosis. Esto está ahí en esa máquina, seguramente que ustedes pueden bajar el día de mañana donde quieran. Yo ya me estoy pensando la siguiente.
Doctor y la coformulación de microbicistal, qué interesante. Esta es una combinación, no la conozco, no la he utilizado, pero el libro dice que es muy buena y que tiene un periodo de vida quizás más largo que la tegrabisol. Ya veremos con el tiempo, pero esta sí se utiliza inclusive como régimen pre-exposición. Esto es relativamente nuevo y se ha agregado a los regímenes iniciales. Ripivirina, tenofovir, citalina, en pacientes con carga de apnea de nacimiento. Ratigrafir más tarde, otro régimen o régimen, todos los regímenes adicionales al siguiente. O sea, estos que les estoy mostrando en realidad ya es una tontería. Son diferentes combinaciones en las que podrían utilizarse los fármacos y una que no va bien y que no pretendo decir, viene ya apréndanse de memoria porque ya está bien. No, ni se los aprendan tampoco. Los utilizarán como docentes, pero siguen. El concepto importante es dos inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósido más un no nucleósido, o un inhibidor de proteasa, o un inhibidor de proteasa. Punto. El inhibidor de proteasa debe ser busteado, es la mejor forma, o sea, debe tener ritonavir. Y en algunas condiciones, además, el doctor es una gestante que acaba de llegar y no ha tomado nada de la transcriptasa, que es una buena broma, más cualquiera de nosotros hemos inhibidores de transcriptasa reversa. Doctor, tengo paciente con tuberculosis, bacán, denle familiares, no le den inhibidores de transcriptasa reversa. Doctor, tiene hepatitis B, tiene hepatitis C, perfecto, denle tenofovir. Más importante que darle sidomudina. Y si es la mibudina, perfecto, tenofovir la mibudina, el paciente que tiene hepatitis. O sea, vamos a seleccionar drogas de acuerdo a la confección que hubiera de ahí sigue mucha condición. Dar una microvisita a la siguiente. Sigue trabajando, dar una microvisita más a la mibudina, otra. Mientras tomo agua, pasa a la mano. Esto sí es interesante. Esto sí es interesante porque es un momento en el tratamiento en el cual se estableció que no necesariamente los pacientes debieran recibir 3 drogas, es decir, la mibudina, como ven ahí, está como droga única de los inhibidores de la transcriptasa reversa y no figura la mibudina sidomudina o la mibudina tenofovir más lopinavir ritonavir, sino simplemente dice lopinavir ritonavir más la mibudina. Qué interesante. Esto sí se está haciendo y se está utilizando para disminuir el número de fármacos y en fin, hacerlo más sencillo el esquema, pero solamente, como dice ahí, en determinadas circunstancias. Un ejemplo, un paciente que tiene una carga viral cero, no tiene carga viral, utilizado la mibudina sidomudina, le quitamos la sidomudina y se acabó, ya está bien con eso. La siguiente. Uy, Carolina. Bien trazo, ¿no? Solo en foto, ¿no es cierto? Y en público, para los alumnos, en la vida real. ¿Cómo es esa frase vieja? ¿Cómo es? En público, qué lindo tu lunarcito. Como están solos, saca esa noche que dice la siguiente, la vida real del ser humano, ¿no? Estas fotos tienen el sentido de recordarles que la fidelidad es la única forma de evitar la transmisión del virus. Así que no se olviden, tienen que ser de contra fieles, especialmente las chicas, no solamente los varones vamos a ser fieles. Nos echan la culpa a nosotros. Yo siempre he dicho, ¿y con quién tiene relaciones un hombre? No, pues habitualmente, digo, no a veces. Ni a veces, ¿no? Habitualmente, con otra chica, ¿no es cierto? Y la chica será fiel. Me han prohibido hablar sobre ese tema cuando hablo con los estudiantes de medicina de San Fernando. ¿Me pueden creer? Y dije, ¿pero por qué me dices eso? Doctor, vaya a ser bonito al jardín botánico. Qué vergüenza. Dije, voy a ir y si les piso, ya no voy más. Hace años que ya no voy más. Prohibido. Y en mi época había luz. O sea, no se podía ir porque lo veían a uno. Hoy día ya no importa que lo vean.
Es increíble, déjense de bromas, cómo ha cambiado San Fernando. Cuando paso por la canchita lo que escucho es increíble. Y usted dice, están aburridos. Pobrecita la mamá. Yo pensé que estaban jugando fútbol, no sé si están jugando fútbol, pero así es el fútbol ahora. Llegamos, verdad que son bárbaros, ¿no? Las chicas y los chicos dicen lo que quieren, ¿no? La canchita. ¿Y el jardín? Igualito. Solo que no es paciente. Idealmente, debería vigilarse 4 semanas después de iniciar el tratamiento, como les dije, al mes, a los 3 meses, de los 6 meses, si es que se consigue, si es que se tiene condiciones para poder hacerlo, está bien, no está prohibido. Pero ¿cuál es el mejor momento? A los 6 meses. Y en todo caso, al año, si es que cuentan con un equipo de monitoreo de carga viral que sea capaz de detectar menos de 30 de carga viral, fácilmente. Doctor, mi paciente ya tiene 1 año con carga viral indetectable. Ya tiene 2 años. ¿Para qué le sigo haciendo CD4 todos los años? No sé. Hoy día le pedí su CD4 al paciente que les dije. Su último análisis fue en enero del 2015. Y por tradición le hice hoy día, teniendo 1290. La verdad no sé para qué le hice. Sinceramente no sé por tradición, ¿no? ¿Por qué no tenía sentido? Debes de carga viral y nada más. ¿Para qué gasto plata? Si la carga viral es indetectable, ¿en cuánto le va a caer su CD4? 100. Normalmente, en un paciente con infección por el virus que está sin tratamiento, más o menos entre 50 y 150 por año debe ser la caída de CD4. Infectado por VIH va a caer 50, 100 en 1 año. El siguiente año otro 100. Y si tiene 800, doctor, en 3 años puede llegar a 500. ¿Y para qué le hacen todos los años? No sé. La verdad, no sé. La siguiente, pero les queda claro, no tiene sentido hacerle CD4 cada 6 meses, cada año a un paciente que tiene carga viral indetectable. Si tiene plata y es un paciente privado, cuando el paciente pida, pero lo que le dicen es nada. Muy bien, si el paciente tiene la carga viral y uno ve que está apareciendo, debe considerar que probablemente esté yendo al fracaso. La siguiente. La siguiente, y en estos casos hay que acercarse un poquito más al paciente y hacer un recuento más cercano. Después de 16 semanas de tratamiento debe aproximarse más y más cada vez para ver si que realmente estamos frente a una carga viral que está creciendo y es un fracaso. La siguiente. Si hay necesidad, haremos un genotipo para ver cuál es la resistencia del virus. ¿Por qué? Porque hoy día ya no se concibe cambiar de un esquema a otro sin hacerle una prueba de resistencia viral. Idealmente genotípica, que es la que tenemos, y si es posible fenotipo también es válido. En otras palabras, todo paciente que tiene un fracaso a la terapia antirretroviral, antes de cambiar de esquema, debe tener un genotipo o un fenotipo. Si no hay, bueno, pues cambiaremos así al cálculo cuál sería la droga que no ha utilizado para poderle cambiar. No es la mejor forma. La siguiente. Lo fundamental en el tratamiento de estos pacientes es que la carga viral sea indetectable. ¿Qué hacemos con los pacientes previamente tratados? Pruebas de resistencia y escogemos el esquema de acuerdo a lo que no haya tomado y a lo que sea activo el fármaco que estamos tomando. Creo que faltan, ya no pases más, creo que faltan 30 o 20, no sé. Ya me cansé. Y ustedes comprenderán, yo ya me canso y cuando me canso se acaba. Si ya me cansé, ya no voy a seguir hablándoles. Ustedes si siguen con ganas de escuchar, vendrán otro día. A ver, por si acaso. Es lo que les decía. Para hacer un cambio, primero vemos la resistencia, que dice al final el perfil de resistencia, y en segundo, qué drogas ha utilizado el paciente. En base a esa consideración, como dicen, qué drogas ha utilizado y cuál es la resistencia, hacemos el cambio de tratamiento, porque creemos que este va a ser el más eficaz y el más efectivo. Ahora sí, ya me cansé, los veo que se paran inquietos, debe ser que ya está por llegar el profesor a que le toca, no sé si todavía nos queda 1 minuto o 30 segundos, a mí no me queda, miren, ni para colmo, se acabó, de verdad, gracias.